yo quisiera que primero definiéramos qué entendemos por fe. Cuando éramos niños a mí me tocó todavía un coletazo, pero le tocó más a nuestros papás. Decía el padre Astete que fe era creer en lo que no vemos porque Dios lo ha revelado. Yo, pues, con todo el respeto con el padre Astete, yo creo que eso es ficción, que eso no es fe. No, la fe es una certeza. La fe nace de una certeza. Y para poder tener esa certeza tenemos que tener una experiencia real de algo o de encuentro con alguien que nos permita tener esa certeza. Desafortunadamente a nosotros nos invitaban a hacer un camino que para mí no es el correcto, porque a nosotros nos empezaron a enseñar o nos quisieron hacer creer a partir de las doctrinas, de las, digamos, como esas catequesis que nos fueron dando, donde fueron metiendo como en unos códigos racionales nuestra experiencia de fe. Casi que creer era aceptar unas verdades absolutas y tener unas prácticas religiosas. Y nos decían que teníamos fe si pues, participábamos de esas prácticas o si asumíamos ciegamente esas certezas, algunos dogmas y otras que eran simplemente elementos catequéticos doctrinales. Y yo siento que por eso muchas veces no hacemos un verdadero camino de fe, porque además dentro de esas verdades nos mostraron un rostro de un Dios en el que de alguna manera se generaba como una esquizofrenia espiritual. ¿En qué sentido? Que nos hablaban de un Dios liberador, bondadoso, que entregó su vida en la cruz, pero a la vez nos decían que era un Dios justiciero, que tenía mucha memoria de nuestras faltas, de nuestros pecados, que estaba además muy lejos, era el Dios de las alturas. Recuerde que las fotos de primera comunión nos ponían a mirar para arriba y casi toda la iconografía de los santos era así, un Dios muy lejano, un Dios, mire, ¿sabe cómo me lo imaginaba yo de más niño? Un Dios tiritero además, manejando con cuerdita nuestra vida, asomado allá arriba a ver qué nos manda, ¿cierto? Entonces, los regalos mal empacados no son porque Dios nos los envió, sino porque Dios, en medio de esos empaques, se hace el encontradizo para ayudarnos a descubrir cosas muy lindas a partir de todo lo que nos pasa. O sea, no todo lo que nos pasa es el querer de Dios, pero en todo eso que nos pasa, Dios empieza a pasar para que nos pasen bendiciones, para que nos pasen cosas buenas, para que nos pase la esperanza, para que nos pase la alegría, para que nos pase la conexión con la vida. Por eso les pregunto a esos caminantes de Maús, ¿qué pasó? Y ellos, no, pues usted es el único que nos ha dado cuenta. No es que creíamos, y él volvía y le decía, pero cuénteme, ¿qué pasó? Y casi que uno le dijera, le podría decir, no se ha dado cuenta que me pasó la quiebra, que me pasó la ruptura, que me pasó la pérdida, que me pasó la enfermedad, que me pasó el cáncer, que me pasó este hijo difícil, que me... Entonces, ahí es donde nos confundimos en la fe, porque nos encontramos con un Dios, además, no solo ajeno al dolor humano, sino el causante de nuestro dolor. Y todo eso nos lo fueron diciendo en catequesis. ¿Cuándo nos lo decían? Cuando algo malo nos pasaba y nos decían, haga la voluntad de Dios. Yo siempre le digo a la gente, ¿por qué siempre que pasa algo duro en nuestra vida, la gente que dice creer en Dios nos dice que esa es la voluntad de Él? ¿Cómo la voluntad de un papá va a ser lastimar a sus hijos? Entonces, mire, a usted le entregan un bebé rozagante en la clínica recién nacido y nadie le dice, vea, ahí está la voluntad de Dios. Eso se lo dijo a mi hermanita cuando le dijo, su niña se murió. Esa es la voluntad de Dios. Usted sale con unos exámenes buenos de donde el médico y nadie le dice, se salieron buenos, la voluntad de Dios. Usted llega a la casa y dice, tengo un cáncer y la gente le dice, mija, haga la voluntad de Dios, mijito, haga la voluntad de Dios. Como si la voluntad de Dios, el querer de Dios, el sueño de Dios, el deseo de Dios, es ver a sus criaturas en el dolor, en el sufrimiento. Pero además nos dijeron que era todopoderoso. Ojo que yo lo que voy a decir es una herejía.
todopoderoso. Entonces la gente decía, si todo lo puede, ¿por qué permite las guerras en las que estamos hoy? ¿Por qué no atajó esos misiles? Para que no murieran esos jóvenes en ese festival tratando de divertirse. Si Dios existe, ¿por qué este desastre natural? Si Él todo lo puede. Si todo lo puede, ¿por qué este terremoto? Si todo lo puede, yo le pedí por qué mi hijo nació con este síndrome. Si todo lo puede, yo le pedí con tanta fe porque este cáncer sigue avanzando. Porque si todo lo puede. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a generar una crisis de fe. Y quieren que les diga, ese Dios del que yo les estoy hablando y que nos han revelado mucho, ha sido una de las grandes fuentes del ateísmo cristiano. Muchos de los positivistas, Camus, Sartre, Feuerbach, trataron de indagar sobre Dios. ¿Sabe qué dijo Feuerbach cuando se declaró ateo? Qué feliz fui el día que me liberé de un Dios que me respiraba en el cuello para mandarme a los infiernos. Y así nos lo presentaron. Yo recuerdo que mi mamá con muy buena intención me decía, hay dos vidas mías. Esta es muy pasajera. La otra es eterna. Usted verá. Usted verá. Ay, yo decía, un día dije yo, pues yo esta me la voy a disfrutar, la otra veo después cómo me la resuelvo, pues, pero yo no me voy a arruinar esta sin saber qué va a pasar en la otra. Pero así era como le decían a uno. El fuego eterno, ese paso por el purgatorio no nos lo mostraron como un lugar de purificación en el amor, sino como un lugar de tormentos y de llamas. Recuerden esos cuadros de la iconografía antigua, la Virgen del Carmen sacando de las llamas las almas que se están quemando. Nietzsche, porque Nietzsche se declaró ateo, era hijo de un pastor protestante radical, donde a él le dijeron muchas veces que el hombre se tenía que aniquilar, que el hombre tenía que a toda hora mortificarse, y por eso nacieron las disciplinas y nacieron los cilicios y los ayunos prolongados, porque entre más se aniquilara el hombre, más era Dios, más grande era Dios. Y por eso busque el sufrimiento, y Dios te está amando mucho por el sufrimiento, entonces busque sufrimiento porque como Dios ama el sufrimiento. Y entonces Nietzsche dijo, pues, si para que, pues voy a hacer una caricatura aquí muy irresponsable, pero es así, si para que viva Dios tiene que morir el hombre, pues que muera Dios y que viva el hombre. Y trató de plantear la teoría del superhombre. Pero él fue un buscador, ¿sabe qué decía Nietzsche? Yo no concibo un Dios que no baile ni se ría con el hombre. Pero es que el Dios que le presentaron ni bailaba ni se reía con el hombre. ¿Por qué Marx dijo que la religión era el opio del pueblo? ¿Saben por qué? Porque al pueblo le dijeron que como Dios amaba tanto a los pobres, se quedaran pobres y buscaran la pobreza. Y el Estado aprovechó de eso y Marx le dijo, ustedes son un capital de trabajo, ¿cómo así? Se tienen que emancipar. La religión los adormeció. Es el opio del pueblo, el opio adormece. Despierten, fuera la religión. Pues que tenía razón. Si ustedes lo miran desde esa perspectiva, tenían razón. Tenían razón. Es que Dios quiere al pobre, pero no quiere la pobreza. Es que Dios quiere al triste, pero no quiere la tristeza. Es que Dios quiere al enfermo, pero no quiere la enfermedad. Es que Dios quiere al perseguido, pero no la persecución. Es que ahí es donde nos estamos equivocando. Entonces, ante ese Dios, podemos de alguna manera generar como un primer momento de ateísmo práctico. Y el ateísmo práctico es, yo creo en Dios. Si usted le pregunta a la gente, la gran mayoría de la gente cree en Dios. La pregunta que yo haría es, ese creer en Dios, ¿qué significa en la vida? Porque es que
Un creer en Dios que no genere transformación, que no genere dinámica, que no genere ilusiones, ni sueños, ni esperanzas, ni un deseo de buscar permanentemente la mejor versión de nosotros mismos, yo lo llamo un ateísmo práctico, porque es simplemente tener una idea de Dios. Y uno le dice a la gente, ¿usted cree en Dios? Sí. Pero es que hasta los ateos creyeron en su primer momento. Es que Feuerbach no podía negar lo que antes en él no había existido. Es que Marx no podía matar a quien antes no estaba vivo en él. O sea, primero hicieron un camino de creer en Dios. Pero viene el segundo momento de la fe, que es el que ustedes están planteando y es muy interesante. Y es creerle a Dios. Creerle a Dios, creer que tiene el poder, pero ¿a qué Dios le voy a creer yo? Yo de manera especial, desde los evangelios, yo rastreo la persona de Jesús. Para mí el Antiguo Testamento es un paradigma de revelación a un pueblo que intuía a través de ciertas señales a un Dios que acompañaba su caminar. Pero la normativa de nosotros es Jesús de Nazaret, ese loco de amor que se enloqueció de amor por el ser humano. Es Dios entregándonos su corazón en él. Y yo veo que a veces a Jesús lo ponemos a decir cosas que él no dijo ni diría, a hacer cosas que él no hizo ni haría. Entonces, para yo poderle creer a él, tengo que ir a su palabra. Y a su palabra verbal y no verbal. Es decir, a todo lo que dijo y vivió, porque esa fue la autoridad de Jesús. Que Jesús fue capaz de encarnar lo que dijo. Su vida fue su palabra. Entonces, yo veo que Jesús, Dios no es omnipotente. ¿Por qué? Porque nos creó libres. Y el día que nos creó en libertad, Él renunció a ser omnipotente. ¿En qué sentido? En que Él no puede evitar que hagamos el bien o el mal. Recuerde esa figura oriental de la creación. Los puso en el paraíso, podían elegir de todo, pero ahí había un árbol del mal. Y el ser humano, en libertad, puede elegir entre el bien y el mal. Y podemos hacer con la inteligencia unos láser y una tecnología tan capaz de hacer milagros que una persona que ni siquiera sabe medicina, monitoreado por alguien en un lugar apartado, puede hacer una cirugía. O podemos hacer misiles que exploten en medio de un festival. Eso hace parte de la libertad humana, porque tú puedes hoy en tu casa decir, maldita sea o bendito sea Dios, porque tú puedes llegar tumbando la puerta o diciendo feliz noche. En lo único que Dios, que yo rastreo en los evangelios, es omnipotente en la persona de Jesús, es en el amar. Nadie tiene un poder para amar distinto al de él, mayor que el de él. Nadie, absolutamente nadie. Y ese amor se traduce en unos rostros concretos de ese amor, que son el perdón, la compasión, la misericordia, el abrazo, la ternura, el encuentro. Entonces a ese Dios yo le quiero creer. Yo quiero creer que cuando me dice me ama es porque me está amando. Que cuando me dice que me perdona es porque me está perdonando. Yo quiero creerle a ese Dios que no me arroja piedras, aunque sea el único que está en el derecho de hacerlo, porque es el único que está libre de pecado. Pero que en lugar de arrojarme piedras, me arroja pedazos de su corazón llenitos de misericordia. Yo le creo a ese Dios al que me puedo acercar para decirle que vuelva a ver. Ese Dios que se acerca a preguntarme, ¿qué quieres que haga por ti? Ese Dios que es capaz de limpiarme de todas esas lepras, de esas realidades humanas difíciles, de un temperamento fuerte, del orgullo, de la vanidad. Porque la lepra es lo que les impedía estar en comunidad. Y nosotros a veces tenemos sentimientos, actitudes, expresiones que nos alejan de nuestros amores, que nos distancian de la familia. Esas son las lepras que el Señor es capaz de limpiar en nosotros. Yo recuerdo que le dijo al leproso,
Claro que puedo y claro que quiero. Porque el leproso le dijo, si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, claro que quiero. Entonces yo creo y le quiero creer a un Dios que no me lastima, que me abraza. A un Dios que no me rechaza, que me acoge. A un Dios que cuando otros me dijeron que yo no valía la pena, Él me dijo que valía hasta la última gota de su sangre. A un Dios que cuando otros me dijeron que no servía para nada, Él me dijo que llevara una obra perfecta y un milagro que broté de su corazón. Que antes de que mis papás me soñaran, Él ya me había soñado. Yo le creo a un Dios que en medio de mis tormentas se acerca y me dice, no temas, ten calma, soy yo. Yo le creo a un Dios que me levanta de mis parálisis, de mis postraciones y me dice, sígueme, me invita a caminar en el amor. Yo creo en un Dios al que puedo llegar después de haberme ido a un país lejano y haberme gastado parte de mi vida lastimando mi propia historia. Y que en lugar de juzgarme, señalarme y mandarme palos infierno, sale corriendo a mi encuentro, me abraza y me cubre de besos y me da un vestido nuevo de mi talla y me pone unas sandalias nuevas en los pies porque me dice, ¿sabes qué, mijo? Hay que seguir caminando, esta vida es muy hermosa. Y que aunque yo llegue como esclavo a pedirle trabajo, como jornalero, él me dijo que no, que yo nunca había dejado de ser su hijo y por eso puso nuevamente un anillo en mi mano y me hizo fiesta y me sirvió un banquete, porque él sabía que yo venía de un país lejano, de mendigar las algarrobas que le daban a los cerdos. Yo quiero creerle al Dios que me dice, ¿dónde están los que te juzgan? No sé, Señor, se han ido. Yo tampoco te juzgo. Yo quiero creerle a un Dios que está por encima de la ley, que la única norma de su corazón es el amor. A un Dios que no excluye, que es capaz de sentar a la mesa, al banquete eucarístico, a todos, porque Él sabe que no necesitan de médicos los sanos, sino los enfermos. Yo quiero creerle a ese Dios que no ha venido a buscar justos, sino pecadores. Yo quiero creerle a ese Dios que se apasionó por mí, por mi historia, a ese que no renunció a ir hasta el extremo, que no le importó abrir los brazos en lo alto de la cruz para decirme, te amo. Yo siempre digo que no pudo haber muerto de otra forma Jesús. Él tenía que morir abrazándonos a todos. Por eso tenía que ser en una cruz. Porque en esa cruz siempre nos abraza. Yo quiero siempre creerle a ese Dios que me ama no porque yo sea bueno, sino porque el bueno es Él. Y que siempre me va a dar un lugar en su corazón sin importar cómo esté mi historia. Al Dios que tiene la última palabra sobre mí y sobre todos, que no va a permitir que la muerte tenga poder sobre nosotros, que tiene preparado para mí un lugar en su corazón, en la casa del Padre, en los brazos grandes de la ternura, para que el día que termine mi peregrinar por esta tierra, pueda deleitarme en su rostro y fundirme en su corazón como en un océano infinito de amor, donde voy a dejar de ser gotica de amor para convertirme en océano de amor. Yo creo en el Dios que me regala la luz. Pero hay un tercer momento de la fe muy hermoso, que tiene que ver con todo esto en lo que yo quiero creer siempre. Y es la fe de Dios. A mí, ¿qué importa que no tengamos fe? Lo más lindo de la fe es tener la certeza de que Dios nunca va a dejar de creer en nosotros. Nunca, nunca. Por eso, como ese papá, estará siempre,
siempre mirando el horizonte, oteando el horizonte, para esperar nuestro regreso. Porque Papá Dios no se va a resignar a perder a ninguno de sus hijos. Su corazón no estará completo hasta que no estemos todos en él. Sí, nuestro Dios tiene una fe a prueba de todo, de todo. Y así yo no crea en él nunca va a dejar de creer en mí. Por eso siempre estará arriesgando todo por encontrarme de nuevo. Yo tengo la certeza de que Jesús es el buen pastor de mi vida, el que es capaz de dejar 99 ovejitas en un corral para ir a buscar la díscola, la perdida, la equivocada, la que a veces no reconocía su voz. ¿Saben? Jesús no era buen pastor porque supiera mucho del arte de pastorear, no. Para Jesús como pastor hubiera sido un fracaso. ¿Por qué? Porque un buen pastor no arriesgaba 99, pues no dejaba 99 ovejas por ir a buscar una. Generalmente la que se perdía era la díscola, la que no reconocía la voz, mejor dicho, una cabra disfrazada de oveja. Y muchas veces la dejaban perder porque además era la forma como de entretener el lobo para cuidar las otras. Pero es que Jesús sabe que si no hay un pastor cerca, esa ovejita muere por A o por B. En primer lugar, porque queda expuesta a merced del lobo. En segundo lugar, porque las ovejitas se caen muy fácil, son muy torpes caminando y caen generalmente boca arriba y ellas no son capaces de enderezarse si no hay quien las enderece. O en tercer lugar, porque si no se esquilan, la las ahoga. Y eso lo sabe Jesús. Que necesitamos del pastor. Que necesitamos del pastor hermoso. Y que necesitamos de su sangre. De su sangre. ¿Por qué? Para poder tener quien cuide de nosotros. Ocurría que muchas ovejitas perdían a sus mamás pequeñitas. Entonces las otras ovejas no las adoptaban, sino le olían a la propia. Entonces a otras ovejitas les hacían una herida pequeñita y a la que cada huérfana le untaban esa sangre para que la oveja mamá de esa ovejita oliera esa sangre y adoptara a la otra. Por eso necesitamos de su sangre, para no quedarnos huérfanos, para tener siempre un padre, para tener un lugar en su corazón, para saber que somos hijos y que somos hijos entrañablemente amados. Por eso, cuando a mí me hablan de un Dios que me da la espalda por mis equivocaciones, cuando a mí me hablan de un Dios que tiene preparado un lugar de fuego y de castigo, de un Dios que tiene memoria de mis equivocaciones, de un Dios que pone zancadilla en mi caminar o que me manda pruebas de dolor para ver si yo lo amo, yo les digo que yo en ese Dios no quiero creer, ni nunca creeré, porque el Dios que yo siento palpitando en mi corazón, el Dios que me enamora y me apasiona, es el Dios que me revela la persona de Jesús. Y es el Dios que es capaz de dar la vida por mí, aunque yo niegue la suya. Es un Dios que no quiere mis lágrimas. Es un Dios que me abraza en mi soledad, que me alegra en mis tristezas, que me perdona en mi pecado, que me levanta de mi caída, que me acompaña en el camino. Es el Dios que me ofrece su corazón como un refugio en el cual yo me pueda esconder siempre. El Dios que se alegra porque encuentra la ovejita perdida. El Dios que se alegra infinitamente
porque ve regresar a su hijo a casa, que ni siquiera espera que esté en casa para ir a abrazarlo, sino que sale a su encuentro. Por eso, creer en Dios no sirve para nada. Eso no cambia nuestra vida. Hasta los grandes ateos han creído en Él. Y muchos que dicen creer siguen viviendo en la vida, en el mundo de la oscuridad, del sinsentido. Pasan por cada lugar dañándose y dañando a sus semejantes. No. Para mí lo más lindo de la fe es creerle al Dios del amor. Es creerle ese grito desde lo alto de la cruz, te amo. Pero sobre todo tener la certeza que nada ni nadie podrá quitarme de que aunque yo deje de creer en Él, Él nunca va a dejar de creer en mí. Y que siempre me va a mirar como el artista. Él sabe que yo tengo 2 o 3 malos trazos que me han hecho caer y equivocarme muchas veces. A la gente le digo, miren, en mí no crean, crean en Dios. Pero para Él yo sigo siendo una obra de arte que brotó de su corazón. Y Él sabe que esos 2 o 3 malos trazos son la posibilidad que yo tengo de ir a buscarlo, porque necesito que mis heridas sean vendadas, que mi corazón sea arropado y que mis sueños vuelvan y mis ilusiones me acompañen en Él. Yo siento que Dios a todos nos hizo un rayoncito, porque Él no quiere pensionarse con nosotros. Y Él quiere todos los días salir a acariciar esta masa, este barrito, para seguir haciendo la obra en cada uno de nosotros. Dios no se va a cansar de hacer por nuestro corazón lo que a veces nosotros no percibimos que puede hacer. La obra del encuentro con el amor, para que seamos criaturas en el amor y para el amor. Ese es su sueño, ese es su anhelo, y para eso nos ha creado. Bueno, eso es lo que quería comentarles. Ese es el Dios en el que creo, el Dios al que le creo y el Dios que sé que nunca va a dejar de creer en mí. Nos podemos encontrar siempre en Dios, aunque tengamos diferentes religiones, porque el amor nos encuentra. A mí me gusta mucho esa expresión de Teresita y trato de vivirla, y es hacer del ordinario de la vida lo extraordinario del amor. Yo le digo palabras tía, yo le dedico boleros, yo le doy gracias por el amanecer, por la lluvia, por el atardecer. Yo trato de vivir todo el día como en conexión con él. Si me pasó una dificultad, le digo, ¿cómo me estás abrazando hoy? A veces hasta le peleo. A mí me da mucha risa cuando Santa Teresa le peleaba, que le decía, con razón tienes tan pocos amigos. Entonces a veces una palabrita en la noche, una palabrita al despertar, gracias por los amigos. Yo me meto a oración y oro por los amigos, por mis hermanos, por mis sobrinos, mis cuñadas, mi cuñada. O sea, es como tan sencillo. Es que a veces lo hemos complicado. Dios es un Dios de a pie. Dios es tan sencillo como un bebé recién nacido en un portal de Belén. Así. Y así empieza todo, como un granito de mostaza, nos dice el Señor. Y es que no son grandes actos quijotescos de amor, son pequeños. Una mirada, una sonrisa, un saludo especial, un encuentro con el otro, un pancito compartido, un cafecito a alguien. Yo no sé, eso es como ir recreando y haciendo que el amor se multiplique con pequeños pero permanentes actos de amor. Y para mí esa es como la conexión con Él. Y si a mí una Eucaristía o un culto o una oración en la sinagoga, yo no sé dónde sea, no hace que yo perciba que soy esa criatura de amor y que estoy llamado a multiplicarme en el amor, no, de nada sirve, de nada sirve. Son ritos vacíos. Por eso Jesús le dijo cuando señalaban porque él se sentaba es que sentarse en la mesa en la época de Jesús con pecadores era un acto de amor infinito porque ellos eran excluidos. Entonces el fariseísmo le decía, él decía, no ha podido entender que yo no quiero sacrificios,
Yo no quiero ritos vacíos, yo quiero misericordia, o sea, corazón con la miseria humana, con el pequeño, con el triste, con el débil, una llamadita, un mensajito, una canción que nos dediquemos, un bolero para él, una flor contemplada, yo no sé. A mí me parece tan sencillo, para mí es muy natural conectarme con él. Y él sabe mi pecado, él sabe mi fragilidad, él sabe mis fallos. Pero yo no me quedo mirando eso. Yo lo miro a él. Santa Teresa decía, los ojos puestos en él, ¿qué me va a quedar yo mirando mis equivocaciones? ¿Para qué miro yo mi pequeñez si él es grande? ¿Para qué miro yo mi fragilidad si él es fuerte? ¿Para qué miro yo mi pecado si él es perdón? ¿Para qué miro mi soledad si él es compañía? ¿Para qué miro y me quedo en mi lágrimas si él es consuelo? Así estén las lágrimas, así esté la pequeñez, así esté el pecado, los ojos puestos en él. Yo creo que Dios es tan fascinante y tan hermoso que por eso resulta increíble. Por eso a muchos les él, porque es que es increíblemente hermoso, es increíblemente fascinante. Mira, para mí es un criterio de discernimiento. Yo siempre me pregunto, por ejemplo, ante esta situación, ¿qué diría Jesús? ¿Qué pensaría Jesús? ¿Cómo actuaría Jesús? Ante esta persona, ¿qué le contestaría Jesús? ¿Cómo lo miraría? ¿Qué rostro pondría Jesús? Y para mí eso es clave. Es clave cuando hay una respuesta, cuando voy a tener una actitud, una acción, una obra. Un día alguien me dijo, yo traté de ayudar pues, a mucha comunidad venezolana en Bogotá, porque yo recuerdo que cuando hubo todo ese problema de violencia en Medellín, muchos amigos míos migraron, cuando lo de Pablo Escobar, unos a Estados Unidos y muchos a Venezuela, hicieron su vida y su dinero, pero sé que les tocó muy duro al principio. Yo tenía amigos que vivían en Estados Unidos en basement, para unos sótanos improvisados de esas casas que le rentaban por cualquier cosa porque les tocaba salir muy deprisa sin poder realizar nada de dinero. Yo recuerdo eso. Y uno de sus venezolanos, muchos respondieron muy bien, pero uno de manera muy especial, no solo respondió mal, sino que quiso abusar de eso y trató de hacerme daño. Y yo le ayudé un par de veces más y él me dijo un día, ¿usted por qué me ayudó? Entonces yo le dije, no es por mí, es por puro evangelio. Porque si Jesús dice que si yo le hago bien solo a los que me hacen bien, ¿qué mérito tengo? Y porque yo estoy seguro que Jesús también lo haría una y otra vez. Entonces no es mi virtud, es Él. Es Él. Vivir Jesús mente es tratar de colocar la otra mejilla, porque a veces creemos que colocar la otra mejilla es simplemente recibir otro golpe. No, es darle la oportunidad a quien te golpeó la primera vez, que se conmueva y no lance el segundo golpe.